La información se puede organizar, utilizar y analizar cuando se estructura en un determinado formato que nos permite realizar acciones y operaciones sobre ellas. Por ejemplo, seleccionaremos desde la primera celda hasta la última celda de este conjunto de datos y después nos vamos a dirigir a la pestaña de inicio y a la opción que dice dar formato como tabla. Aquí encontraremos diferentes estilos. Básicamente la utilidad no radica en el diseño que nosotros elijamos o en tu color preferido, sino en la aplicación que se puede obtener a partir de estos datos. Entonces seleccionamos alguno de ellos y observamos que nos dice que se va a crear la tabla y nos indica las celdas que van desde B2 hasta H12. Y luego nos pregunta si la tabla tiene encabezados. Es importante indicarlo porque si no lo indicamos nos va a mostrar en la parte superior algo que se llama columna 1, columna 2, columna 3 y además nuestros encabezados quedarían como si fueran parte de los datos, lo cual nos va a generar un error. Entonces lo ideal es que cuando asignemos un formato como tabla podamos indicar que sí tiene los encabezados en la primera fila nuestra tabla. Y eso se indica solamente con la selección de esta casilla. Luego vamos a dar clic en aceptar. Y observamos que en la parte superior ha colocado estos encabezados y que además en la parte superior se crean unos botones. Estos botones son botones de filtros que nos ayudan para poder simplificar la información. No la borran, no la eliminan, lo único que hace es seleccionar la información de acuerdo con un filtro específico. Por ejemplo, si queremos que nos muestre solamente los datos de una determinada licenciatura, o bien que nos muestre el registro de una determinada fecha. Se puede seleccionar de esta manera y así vamos filtrando la información con un formato de tabla. Ahora bien, esta puede ser la forma más rápida, es decir, presionamos la tecla control y presionamos al mismo tiempo la tecla donde está la letra T, control T. Y observamos que nos da esta misma opción para poder indicar el rango donde está o donde se va a construir nuestra tabla. Verificamos que esté seleccionada la opción de la tabla tiene encabezados y damos clic en aceptar. Y nuevamente observamos que ya se designó este formato. Nosotros podemos observar en la parte superior que se activa una pestaña nueva que dice diseño de la tabla. Si damos clic fuera de esa tabla, ya no se observa esta pestaña. Cuando nos acercamos y damos clic a la tabla, observamos que se muestra nuevamente. Aquí observamos que la tabla se llama hasta ahora tabla 4. Podemos también cambiar el tamaño de la tabla. Por ejemplo, si queremos agregar una columna antes del inicio de nuestra tabla y queremos colocar, por ejemplo, un número consecutivo y ponemos aquí los datos, observamos que no se incluye dentro de nuestra tabla, está fuera. Por ello es que dando clic en diseño de tabla, vamos a donde dice cambiar el tamaño de la tabla y en lugar de que empiece desde B2, queremos que empiece desde A2. Damos clic en aceptar y observamos que ahora sí, esta columna también ya se incluye en nuestra tabla. También en estos datos podemos aplicar una opción que diga quitar duplicados, resumir los datos o convertir en un rango. Si es que ya no deseamos que esté en tabla, podemos dar la acción de convertir en rango. Decimos que sí y lo que hace es que ya no tenemos el formato de tabla. ¿Cómo sabemos que ya no está? Acuérdense que en la parte superior y en la parte inferior encontramos algunas marcas. En la parte superior los filtros y en la parte inferior esta pestañita que si nosotros damos clic y arrastramos se convierte en un nuevo registro de nuestra misma tabla y por eso en apariencia y en formato se ve exactamente igual. Con estos indicadores nos podemos dar cuenta que está en formato de tabla, además de la pestaña de herramientas. Aquí vamos a observar otros datos como que agregue una fila de totales, como que agregue o marque la primera columna, la última columna,
que coloque las columnas con bandas o con señalamiento de color, igual que las filas. Aquí es donde podemos visualizar y personalizar. También podemos en algún momento quitar el botón de filtro o volverlo a activar. Desde aquí se utilizan estas opciones. También vemos los estilos de la tabla, que aquí podemos agregar o cambiar el estilo que nosotros así queramos. Podemos de la misma manera eliminar filas, agregar columnas o incluso mostrar las que ya tenemos aquí en caso de que estén ocultas. Podemos mostrarlas, podemos eliminarlas, etcétera. Ahora, también ¿para qué nos va a servir? Observen que cuanto más datos vamos agregando, posiblemente se va desplazando también nuestra celda de navegación, es decir, nuestra ventana de trabajo. Cuanto más se desplaza, si nuestros datos no tienen un formato de tabla, entonces observamos que en la parte superior se van a colocar encabezados con las letras que representan las columnas. Pero si nuestra tabla tiene encabezados y seguimos navegando en nuestra tabla, vean, voy a dar clic en la celda de 12. Doy clic y observen que ahora ya se colocan aquí los encabezados. Y eso nos ayuda para poder tener visibles todo el tiempo esos encabezados y saber en qué columna estamos trabajando. Muy bien, pues esto ha sido el formato de tabla. Espero que les sea de utilidad.